El día de hoy se inaugura la 7ª edición del DH Fest, que se va a llevar a cabo del 1 de octubre al 5 de octubre aquí en la Ciudad de México. Y el día de hoy estamos aquí en Luchadoras para platicar de aquellas películas que van a ser parte de esta edición del festival, que tienen un énfasis en particular en las historias de mujeres con perspectiva de derechos humanos o bien que fueron hechas por mujeres directoras. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Y bueno, estas semanas en realidad hemos tenido una de movimiento bárbaro en relación a cine. Estuvimos hace poco hablando de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y ahora estamos a punto de comenzar a platicar de la 7ª edición del DH Fest, que trae unos contenidos súper interesantes. Y bueno, estamos aquí con Iván Lowenberg, director de programación. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que estamos muy emocionados porque ya está empezando el festival. Han sido varios meses de esfuerzo y bueno, pues ahora es ya cuando vamos a poder ver materializado todo esto que hemos estado planeando durante meses. Y sobre todo, bueno, pues, a mí la parte que más me gusta siempre es la reacción del público después de las películas. Claro. Y más, bueno, en este caso tenemos varias películas donde viene algún invitado. Nosotros a veces traemos a los directores, pero si es posible, buscamos traer también a los protagonistas de esos documentales, ¿no? Cuando se los permiten las circunstancias. Entonces, bueno, este año tenemos varios invitados y estarán presentes en las funciones de cine para pues, tener réplica al final, ¿no? Discutir el tema o debatir la subjetividad que todo documental puede tener, ¿no? Cuéntanos, Iván, ¿este es un festival que se dedica solo a documental sobre derechos humanos o también hay ficción? Pues mira, no estamos así restringidos sobre documental y ficción. De hecho, la película inaugural es Mandela, largo camino a la hacia la libertad. Es una ficción y también nuestra película de clausura será una ficción, es una premier mundial que se llama Manuela, de Diana Cardoso. Y entonces, bueno, van a ser las dos ficciones en este año. La muestra de cine realmente es pequeña, son cerca de 20 películas, pero procuramos darle a esas 20 películas como mucha difusión y que sean realmente, cada película sea un evento, no nada más como una función más, ¿no? Entonces, pues sí, hay ficción, hay películas, hay documentales y también es un foro, ¿no? Al final esto de, por ejemplo, las sesiones de preguntas y respuestas al final. Claro. Pero tenemos, por ejemplo, el Encuentro Internacional de Mujer y Culturas Urbanas y el Foro Voces de la Discriminación. Entonces tenemos como varios eventos independientes a las funciones de cine que están rodeando. De hecho, el nombre completo y largo del festival es y Foro de Derechos Humanos, ¿no? Sí, es bastante largo, es Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero bueno, lo importante es que este componente de discusión está ahí, ¿no? No solamente interesa que las películas se proyecten, pienso en otros eventos, por ejemplo, no sé, en la muestra o en el foro en la Cineteca, sino realmente debatir alrededor de los temas, ¿no? Sí, por ejemplo, el año pasado, yo estoy desde el año pasado en el festival, esta era la parte más padre porque después de las funciones, era algo complejo porque ya venía la siguiente función y pues la gente estaba no encendida porque eran discusiones en un buen ánimo, pero la gente no se quería ir, entonces las discusiones se pasaban al lobby del cine y luego llegaron a estar una hora más después de que se habían salido la gente platicando con las personas involucradas en el documental. Entonces se vuelve como una experiencia, yo creo que diferente. Bueno, a mí me gusta mucho esa dinámica.
Sí, porque es además una muestra en la que va gente que está interesada en el tema, ¿no? Me imagino. Sí, pues mira, nosotros el festival antes tenía otro nombre, se llamaba Testigo, y lo que hicimos fue rediseñarlo desde el año pasado, porque nos dimos cuenta que el público que iba era el público que ya estaba interesado en el tema. Y lo que nos interesaba era atraer a todo ese público que a lo mejor la palabra derechos humanos puede ser como un poco como gris, sombría, la gente le tiene así como, prefiere pasar del tema, o luego lo que sucede mucho es que piensan que van a ir al cine y va a haber alguien regañándolos ahí en el cine y que saliendo de la función va a haber 40 personas con libretas para que les llenes la firma, dejes tu mail, te vuelvas activista y todo. No queríamos dar esa sensación en el festival, entonces, bueno, se le cambió el nombre, se cambiaron las dinámicas, como agregar estos foros, y el año pasado tuvimos una explosión de audiencia de más del 50%, era algo que no esperábamos, y se llenó precisamente la gente que queríamos, que sentíamos un poco desatendida, que eran los jóvenes. El público anterior no había tanto joven, la mayoría ya eran adultos, y el año pasado se llenó mucho de los jóvenes porque, bueno, nos dio gusto que se hubiera logrado el rompimiento de esta barrera, ¿no? Que ya no se sintiera como algo gris, pues. Sí, de hecho yo creo que toda la imagen que han diseñado para esta 7ª edición apela muchísimo a los jóvenes y a las jóvenes, porque además este tema de culturas urbanas y el derecho a la diferencia, ¿no? Y vemos a personajes y personajes con peinados punk, con cabellos morados, azules, con tatuajes, con piercings, y esta también, o sea, apela a otro público, ¿no? Sí, digo, queremos conservar el que ya estaba y creo que sigue ahí, pero sí, nos interesa que la gente joven pues vaya y reflexione un poco sobre el tema, ¿no? Porque al final lo peor que puede pasar es que no te des cuenta cuando tú atropellas los derechos de terceros, ¿no? Entonces, digamos, hicimos todo de una forma que creemos atractiva, pero al final lo que queremos provocar es que uno en su vida cotidiana se dé cuenta de en qué momento se está atropellando derechos de otras personas, ¿no? No vamos a ir a regañarlos. Si logramos ese cambio sutil en las personas a través de lo que podamos traer, es para nosotros todo un triunfo. Y bueno, yo quisiera volver, nos platicabas ahorita acerca de la inauguración, la función inaugural y de la función de clausura. Y me interesa mucho hablar de la función inaugural porque traen una invitada especial. Así es. Cuéntanos, ¿quién viene? Bueno, en la inauguración viene, bueno, es de la película de Mandela, y viene a inaugurarla Senani, que es la hija de Mandela. Llegó el día de ayer y bueno, ya estará en unos minutos más ahí en Plaza Carso. Va a dar unas palabras como de introducción y también viene a inaugurar el festival, pero también viene a inaugurar otro evento que tenemos, que es una exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia. Bueno, es una colaboración con ellos, que es una exposición sobre los 20 años de la democracia en Sudáfrica. Entonces, con ese pretexto también va a estar Senani el viernes 3, inaugurando esa exposición, que esa durará más tiempo que el festival, porque el festival son 5 días, pero la exposición se prolongará por más tiempo, ¿no? Es una exposición que creo que vale mucho la pena. Y bueno, esa si no pueden en estos 5 días, ojalá la puedan ir a visitar posteriormente. Y más allá de la inauguración, por ejemplo, que ha de estar sucediendo en estos momentos, cuando Senani se queda, o sea, ¿podemos ir a escucharla o en otro momento del festival? Sí, bueno, en la inauguración, córranle, que va a estar ahí. Y va a estar en el Foro de Voces de la Discriminación, que es en el Museo de Memoria y Tolerancia también. Ahí va a estar antes, es a las 12, y luego a las 4:30 es la inauguración. Dará palabras en la inauguración y probablemente también el foro de discriminación. Pero bueno, ahí son las oportunidades para abrirla a hablar y bueno, ella es muy amable y probablemente también se preste a como hablar, digo, no así por todos lados, pero probablemente haya más oportunidades. Y bueno, no sé qué tanto seguirme clavando acá con la hija de Mandela, porque en realidad hay todo un tema alrededor de la familia de Mandela y hubo un poco también esta disputa en torno a casi los días cercanos a su muerte y no sé si ella en particular, Senani, tenga un rol en el activismo en Sudáfrica o
o en relación a la vida de su padre, ¿tú sabes? Pues mira, nosotros no nos hemos querido meter en la cuestión familiar. Creemos que eso probablemente también solo les corresponda a ellos como familia. Ella ahora es embajadora de Sudáfrica en Argentina. Ok. Y si no me equivoco, es como el primer miembro de la familia de Mandela en tomar nuevamente un puesto público, ¿no? Ok. Es lo único que puedo decir en cuanto a su vida pública y profesional. Los conflictos también escuché todo como cosa, Sí. pero al final creo que eso queda aparte, ¿no? Toda figura pública, todo este tipo de figuras como lo es Mandela, pues tienen sus claroscuros y seguro Sí, tienen claro. sus problemas familiares. Algunos de esos problemas los abordan en la película inaugural, pero Sí. más allá de eso, pues Y bueno, tenemos por ahí pendiente ver un videíto para empezar a hablar ya de la programación, pero también nos decías que la función final se llama Manuela. ajá. Y no sé, cuéntanos, es una mujer. ¿Quién es Manuela Sí, o de qué va? Manuela es una historia, es bastante interesante porque es como una réplica la protagoniza Karina Guidín y ella es como la sobrina, la nieta de una señora que vivió en la guerra de Kosovo hace muchos años, ¿no? No en la guerra de Kosovo, pero bueno, en las noticias, es la historia en México, en el 90 y tantos, en las noticias se empieza a ver todo en las noticias como la guerra de Kosovo y todo, y es una abuela y una nieta como que viven como muégano, y la guerra se empieza de alguna forma a replicar kilómetros lejos de donde es el conflicto real y años después se empieza a replicar dentro de la misma casa, ¿no? Entonces es como una película que reflexiona sobre las consecuencias de la guerra, generaciones y distancias después. Claro, y al final también esta filiación cultural que existe, aunque hayas sido exiliado o desplazado con producto Sí, del conflicto, la abuela ¿no? es una exiliada, apenas habla español, pero bueno, ya la nieta ya creció en México y todo. Y es un paralelismo creo que interesante el que hace la película. Qué bien. Pues para ir a ver tanto la película inaugural como la película de clausura, que me imagino que además están repitiendo sus transmisiones en otras sedes. ¿O? Sí, la de Mandela estará 2 días más. Ahí sí les pido consulta en el programa para que vean bien la hora, pero tendrá ¿Tienes 2 la página funciones web? más. www.dhfest.org y ahí ya viene con detalles, sedes y horarios, ¿no? Y la de Manuela, esa sí solo será en la clausura, porque va a ser la premier mundial de esa película, entonces va a ser ahí el crew de la película y todo la va a ver por primera vez en la clausura del festival. El 5 de octubre. El 5 de octubre a las 19 horas. ¿En dónde? En el Cinépolis Diana. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Luchadoras platicando con Iván acerca de la 7ª edición del Festival DH Fest. Regresamos. And here's our own very special guest. Tonight and every night. Our little girl, Chastity. I got you, babe. You're thinking about the Sonny and Cher show. You're not thinking about reality. I hated my body since puberty, but sex change never occurred to me at that point. I went on hormones and started to feel comfortable. She was just my little girl. And then later, I thought, she's just a real tomboy. There's a lot of stuff that she really doesn't know because I haven't told her. And there was that fear of who's gonna love somebody like me. Now, for the first time, I'm living in my body and it looks the way I want it to. Love you. I love you too, babe. I love the outfit he's in. It's making me feel more confident. At some point, I'm gonna have to start calling her him.
Bien, estamos de regreso en Luchadoras y bueno, espero que hayan estado muy atentas y atentos al corte, porque en realidad lo que vimos fue el tráiler de una película que viene también al DH Fest, que está súper interesante y no solo viene el documental, sino que también viene el protagonista. Cuéntanos de Becoming Chaz o convirtiéndose en Chaz. Sí, le pusimos en español volviéndome Chaz, algo así. Ajá. Pero bueno, el documental es muy interesante porque es además sobre el hijo de unas figuras públicas que fueron Son y Cher. Y bueno, la hija, que se llama Chastity, y el documental sigue todo el camino durante varios años de la reasignación sexual que fue para ser Chastity y ahora ser Chaz Bono, ¿no? Entonces, de mujer a hombre. De mujer a hombre. Entonces, Chaz Bono va a venir al DH Fest. Wow, llega llega desde el jueves, pero estará presentando la película el sábado 4 a las 6:30 en Cinépolis Diana. Y ahí sí habrá tiempo, más o menos unos 40 minutos o un poco más, para platicar con Chaz después de lo que es de lo que ha sido toda la experiencia, ¿no? Porque fueron muchos años y luego años de activismo, porque él no se pudo llamar Chaz Bono hasta el 2010 porque se tenían que aprobar leyes y demás, ¿no? Entonces, va a ser interesante cómo fue todo el progreso se puede ver en el documental, pero siempre se puede discutir un poco más. Claro, ¿no? Y directamente con él, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, creo que es uno de los eventos que más nos emociona. Creemos que puede causar un gran impacto porque Chaz, además de que es muy conocido en Estados Unidos, no solo por ser hijo de Cher, sino también ha escrito 3 libros y es uno de los principales activistas del movimiento LGBTI. Entonces, bueno, pues va a ser interesante y esperemos, sobre todo en la función, tener a varios representantes de la comunidad LGBTI para que intercambien puntos de vista, porque en México también se está viendo justamente todo ese tipo de leyes en este momento. Entonces, creo que será un evento interesante. Oye, ¿y tú has podido ver algún pequeño fragmento de este documental? Sí. Pues de hecho ya está como visto. Pero creo que a mí es impresionante, ¿no? Quizás si no estás acostumbrado o si es la primera vez que escuchas como el tema y así, sí te puedes sacar igual de tu zona de confort, pero realmente es interesante cómo se retrata este lado humano, el lado humano de Chaz, ¿no? Porque la comunidad LGBT, transexual en particular, sufre de demasiados prejuicios, ¿no? Tienen discriminación, pero por donde les llega. Entonces, yo creo que el documental logra romper mucho con ese tipo de estereotipos y creo que ese es el principal valor. Y bueno, es por lo que estábamos trayendo también a Chaz, ¿no? Haciendo el esfuerzo de que venga y pues ayude un poco a romper eso también en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Otras películas que también vienen, que son también súper interesantes y además muy recientes, que a mí es algo en particular que me interesó mucho de ver la programación del festival, que son
temáticas de derechos humanos nacionales e internacionales de relevancia actual, ¿no? También para hablar un poco de la comunidad LGBT, que es Dios ama Uganda, ¿no? Cuéntanos un poco de este... Dios ama Uganda es un súper documental. Ese es de mis documentales favoritos de esta edición. Si tienen oportunidad, ojalá lo puedan ver. Además va a venir... Bueno, les platico de qué va un poco y ya luego les digo quién viene. Es un documental que sigue a todos estos misioneros de la ultraderecha cristiana de Estados Unidos, que empiezan a mandar misiones y misiones a Uganda, un país que está en una situación de pobreza, y empiezan a ayudarlos a construir y demás, pero mientras exportan su ayuda, exportan también sus valores. Por supuesto. Entonces, el documental va viendo cómo principalmente empieza a haber un fervor cristiano, pero un fervor anti-gay también. O sea, es, al mismo tiempo. Al mismo tiempo el fervor anti-gay, el fervor cristiano se aumentan en Uganda y empieza a haber crímenes de odio contra los homosexuales. Entonces, en el documental ves unas manifestaciones que no crees, ¿no? Así gente Anti-gay. Anti-gay. Curas diciendo quién está dispuesto a matar un gay y la gente levanta la mano. O sea, son manifestaciones y la gente está dispuesta a matar a los gays. Qué terror. Entonces, el gran acierto de este documental, diría yo, es que todo lo cuenta desde las voces cristianas. O sea, no es un documental que te dice la religión está mal o así, porque los que empiezan a denunciar este problema en Uganda son los mismos curas cristianos de otra, ya sabes, de otra iglesia, pero son los que empiezan a señalar que está habiendo un problema grave en Uganda. Uno de estos curas se llama Christopher St. John, un ugandés, que viene al festival. Muy bien. Él tuvo, él sufrió de todo porque él fue junto con su familia, porque está casado, tiene sus hijos y demás, sufrieron una discriminación terrible en Uganda porque él salió a levantar la voz por esta comunidad. Él empezó a decir en la iglesia, no está bien que los discriminen y no está bien que los odien por quienes son, ¿no? O sea, empezó a decir, respeten a la gente, ámenlos como son y adelante. Y bueno, eso le provocó que, o sea, le cayeran encima, publicaron... Al interior mismo de su comunidad eclesiástica. En su comunidad, me imagino, y en el país hubo una cosa, un periódico de tabloide ugandés publicó una lista de 100 homosexuales a perseguir, así tal cual, hace cuenta, en la primera plana de un periódico acá, y ponían foto y dirección. De hecho, hubo varios asesinatos derivados de esa publicación que se atribuyen directamente es que a esto. El periódico decía literalmente los nombres y un letrero así, cuélguenlos. Imagínate, entonces, entre esos nombres pusieron al padre, que ni siquiera era homosexual, pero le tocó también por andarlos defendiendo. Entonces era contra los defensores y contra los homosexuales. Entonces, bueno, este documental es terriblemente increíble y vendrá él. ¿Y han pensado en hacer algún encuentro? Pienso, por ejemplo, con Raúl Vera, porque Raúl Vera en Saltillo es de los pues sí, miembros de la iglesia que se han dedicado a defender los derechos de las parejas del mismo sexo. Pues no lo tenemos concretado en esta edición del festival. Bueno, ya ahorita con este tiempo, creo que hubiera sido una buena idea de haberlo contemplado desde antes. Pero quienes nos están escuchando, que son parte de la comunidad LGBT aquí en la Ciudad de México, es una gran oportunidad, ¿no? Sí. Y conocer a este señor, que bueno, cuando vean el documental, cuando lo conozcan a él, tiene un temple, una paz impresionante y bueno, una forma de hablar que ya solita como que se contagia y dices... Sí, qué bien. Pues... estaremos ahí, espero, para platicar con él y conocerlo. Vamos a ver ahora un video, que es el tráiler de otra película que también va a ser parte del DH Fest. Se llama Sons of Torture. Sí, el sonido de la tortura. El sonido de la tortura. Y regresamos para comentarla un poquito.
ብዛዕባ ዝጠፍአት ሓፍቲ ይድልልክ ዘሎ መን ትበሃል ሓፍትኻ? ትምኒቱ ዕቑባ ዝትበሃል እንታይ ኮይና ኣበይ ጠፊኣ? ክትመፅእ ናብ እስራኤል ኣብ መንገዲ ሲና ጠፊኣ ትምኒት ዕቑባይ ዝተባሃለት ጓል 19 ዓመት ዝነበረት ጓል ዓዲ ቀይሕ ዝኾነት ኣብ ወርሒ 1 ዕለት 12/2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዶብ እስራኤል ካብ ሲና ክትሰግር ከላ ምስ ካልኦት 72 ኤርትራውያን ኣብታ ዶብ ምስ ተረኣየት እቶም ሰብኣ ሓሊፎም ምሳ ምስ ብፀይታ ኣበይ ከም ዝተተረፋ ስለዘይተፈለጠ ክንደዮም ዝሓቱኻ ዘለዉ ሕጂ? 35 ዓዶምኒ ሕጂ 15 ተሪፈናኒ ኣዘን 5 ዓድዜን ካተፀኒሎም ኣለወይተኻ ኣጆኻ ወይ ኣብዚ ክትበልዕና መፅሓ ኣብ ገንዘብና ኣብዚ ከተንዘይብል ኢሎም ክኸውልለ ይብሎም ኣይሐውልልከን እዮም يعلمون يحولوا له وقري سنزل عبني دوي يأتون ولا يتعاملوا. The goal is like, I want to stop this. I want to end this. I come from a country where animal rights is respected, you know? Like, you hit a dog in Sweden, you go to jail for 6 months. You know, you kill a cat, you go to jail for 3.5 years. You know, and here I listen to people being tortured every hour, and the whole world is watching, doing nothing. You know, it's just, I don't know. אבל היא נכנס, לא נכנס לישראל, יש לך מושג? לא נכנס. זה למה? הוא סגר טלפון גם זה אח שלה. בשעה הזאת היא אמרה לי, עכשיו, זה חותכים יד שלהם, זה אנשים עכשיו שם. גם 24 לא שתינו מים, זה אמרה. היא בוכה עכשיו. זה ככה, זה סיני. En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas
de Salvador Bahía, Brasil. Estamos de regreso en Luchadoras y hemos estado platicando el día de hoy con Iván Lowenberg. Él es director de programación en el DH Fest. Y bueno, acabamos de ver el tráiler de El sonido de la tortura. Y escuchábamos a esta mujer, a la protagonista, a Meron se llama, que en realidad ella es de Eritrea, vivió en Suecia y ahora estando en Israel. No, ella termina en Israel en el documental, pero ella es de origen eritreo y toda su vida creció en Suecia y regresó décadas después a Eritrea y se dio cuenta que su país estaba en una situación terrible, sobre todo la de los migrantes. Entonces, cuando regresa a Suecia, decide empezar como un programa de radio y varias cosas para ir orientando a todos los migrantes de Eritrea que están buscando llegar a Israel, orientarlos de por dónde no pasar, dónde sí, pero pues se da cuenta que en el camino de los eritreos para llegar a Israel, cuando pasan por el desierto del Sinaí, los secuestran y torturan a la gente. Entonces ella se empieza a volver una especie de mediadora, porque al programa le empiezan a llamar los secuestradores y le empiezan a llevar a también los secuestrados, ¿no? Entonces ella se empieza a volver mediadora de empieza como a negociar, pero sobre todo empieza a tratar de decirle a la gente que, o sea, se vuelve como un símbolo de esperanza y fe, porque también le empiezan a llamar los familiares de los secuestrados, pero los que llegaron a Israel. O sea, este programa se transmite desde Suecia, pero se escucha en Eritrea. Se escucha en Eritrea y la empiezan a dar a conocer entre los migrantes. Entonces ya la empiezan a ubicar y bueno, yo, o sea, en las películas normalmente así me conmueve, se me pone el ojo rojito. Pero yo creo que esta ha sido la primera película que no podía yo parar de llorar. No es nada gráfico, pero todo lo que sucede no das crédito que ese nivel de horror pueda suceder. Lo peor es que algo similar sucede aquí en México, sí, ¿no? A lo mejor no ha estado retratado de la forma como lo pone en este documental, pero pues también aquí también pasan unos horrores, los secuestran y todo. Entonces se me hizo una película muy importante que tenemos que traer, sobre todo por el eco que puede tener aquí, que estamos en una situación muy similar. Claro, y por los debates que puede detonar de vincular esa situación local a realmente una dinámica global que responde a múltiples situaciones, ¿no? Sí. No sé, desde temas económicos, migratorios, a violaciones de derechos humanos sistemáticas, con el mismo patrón en todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que en el festival tratamos de tener una película que represente cierto tema de violación de derechos humanos. Yo creo que este documental tiene violan todos los derechos humanos en este tipo de situación. Terminé devastado de ver la película, no podía creerlo, y lo que me hacía sorprendente es que creo que es una situación que casi no se conoce. O sea, claro, yo no había escuchado de una situación tan terrible de migrantes, que además es muy grande, de Eritrea hacia Israel. Como que no es algo que escuches en los noticiarios. Entonces me sorprendió y me horrorizó. Y eso nos lleva también a preguntarnos cuáles son los medios de información que consultamos o las fuentes de información o qué partes del mundo nos interesan o no, desde México también. Y bueno, hay otras, siguiendo en este loop internacional, hay otras dos películas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Plegaria Punk, de las chicas Pussy Riot, que acaban de ser liberadas hace pues unos meses, después
o un año casi, después de permanecer en la cárcel. Y la situación en Rusia también es devastadora. Sí, también, bueno, también muchos la pasan mal en Rusia, pero lo interesante del documental es que trata de hacer un balance que creo bastante acertado, porque también le da voz a los que se oponen. Digo, todo en la película gira en torno a ellas. Gira en torno a ellas, que cometieron un acto punk en una catedral, en la catedral principal de Rusia. Sí. Y bueno, el documental sigue el juicio, ¿no? El juicio, las acusaciones, ya sabes, por los que la acusan, y a la defensa. Entonces, a lo largo del documental es un juicio que parece ser que va a ser sobre ellas, pero termina siendo un juicio sobre la nación, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ese juego, cómo tratando de culparlas a ellas se van revelando claro. Pues, los defectos de la nación, ¿no? Que tienen en el sentido de libertad de expresión y de otro tipo de cosas que también hay en México. No es como que sea nada más allá, pero... Sí, también para quienes son fans de Pussy Riot, también se recuperan las historias de ellas, por ejemplo, qué hacían antes, algunas eran performers, hicieron cosas ahí muy atrevidonas, sí. Y en realidad también se ven, por ejemplo, otras imágenes de ellas subiéndose a otros espacios, tomando otros espacios, más allá de la catedral, haciendo otras intervenciones como... Sí, es que eso es algo que yo, por ejemplo, antes de ver el documental no sabía que hacían. Ellas hacían este tipo de performance bastante seguido en muchos lugares. Nada más que tuvieron el tino de hacerlo en la catedral y ese fue el que les trajo todos los problemas. Claro. Bueno, fue deliberado también. Sí, claro, fue, o sea, no es que no lo hubieran pensado, lo tenían calculado de que ahí querían hacer esa manifestación por motivos muy contundentes, ¿no? Que los manifiestan ahí. ¿Y cuándo podemos ver este documental? El documental, híjole, el documental, consulten www. No, es que no me sé aquí el horario de todas las películas, sí, pero ahí lo tenemos. La vamos a pasar 2 veces, entonces, para que estén atentos. Una es en Filmoteca UNAM y la otra es en Cinépolis Diana. Ok, y voy a retrasar un poquito ver el siguiente video para que nos platiques de Sultanes de la Calle, porque también es una invitada que viene por acá, una directora. Sí, viene Zeynep Tabritzi, que es una directora iraní. Este documental es un documental mediometraje, pero lo interesante de ella como cineasta es que ya tiene 3 proyectos, uno que está acabando ahorita, de hecho ya me mandó el avance, pero no lo terminó para estas fechas, sobre el graffiti en Irán, ¿no? Entonces, todo su trabajo gira como en torno a estos movimientos muchas veces prohibidos en Irán, como es el graffiti. El graffiti es como mentarle la madre al gobierno literal, así para ello. Entonces le da voz como a todos estos tipos de movimientos que han surgido en Teherán y que están buscando un espacio de expresión, ¿no? Creemos que ella, como el tema del festival es el derecho a la diferencia, justamente su trabajo ha abordado a estas personas que buscan ser diferentes, ¿no? Y reivindicar lo que están haciendo. Y reivindicar lo que están haciendo. Entonces, es muy interesante y también estará presentando su documental y además será una de las ponentes del Encuentro de Culturas Urbanas. Buenísimo. Y vamos a ver ahora un video que es también un documental. Es la historia de una niña en la India que boxea. Sí. Cuenta, una boxeadora. Tú preséntalo y nos vamos a verlo. Bueno, este es el tráiler de Light, Fly, Fly High. Y bueno, si quieren vean el tráiler, ahorita lo comentamos. Ok, vale. என்ன மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி பெண்களுக்கு இங்கே மதிப்பே இல்லை. அவங்க சொல்ல கேட்டு அவங்களோட வாழ்க்கை வழியாக தான் செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாங்க. ஆனால் இது என்னோட லைஃப். நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததே ஒரு நல்ல பாக்ஸராக தான்.
போயின்னு இருக்குது if you perform. இல்லைன்னா உன் லைஃப் லாஸ்ட் லைஃப் ஒன்றா you can win. Okay? கை கொஞ்சத்தை எடுத்துருக்காங்க கையும் ஓடிக்கலும் காலை ஓடிக்கல இல்லைம்மா இந்த டீம் எல்லாம் வெளியே போயிடும் அதுதான் பாக்ஸிங்கில் தான் வீட்டுக்கு ஏறமா முடிஞ்சது என்கிட்ட வந்து சொன்னார், அப்போ நீ வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி இரு, அது அப்போ தான் வந்து நான் உன்னை செலெக்ஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். என்னால் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் படுக்க கூப்பிடுவான், ஒப்பனா சொல்கிறேன் பாரு, ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை, நான் ஒப்பனா பேசுகிறேன் பாரு. அவன் படுக்க கூப்பிடுவான் சாருங்க. நம்ம அப்படிதான் மானத்தை விட்டு போய் பாக்ஸிங் பண்ண அவசியம் கிடையாது, நம்ம அப்பா அம்மா உண்மையாக இருப்போம். சமுதாயத்தில் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமாக பார்ப்பாங்க. பட் ஐ எம் ஒன் விமன் ஆர்மி. நான் என்னோட சொந்த கையால் தான் இந்த போராட்டத்தை வெல்ல முடியும். Lo que tiene que enfrentar una niña en términos para perseguir su sueño, su pasión, ¿no? Sí, ella tiene prácticamente todo en contra cuando nace, porque en la India, aunque ya está prohibido esto de las castas, es una prohibición que tiene 5 años, la sociedad sigue pensando en castas. Claro. Ella no tiene casta, es lo más bajo que hay para ellos en la sociedad. Además, huye de su familia. Entonces, y quiere estar en box, que tiene todo en contra. Entonces, lo interesante de esta película es el temperamento, la determinación de esta chica, ¿no? Por querer ser boxeadora. Y se enfrenta con todo tipo de trabas, porque también hay un sistema, en el box, un sistema de machismo brutal, de favores sexuales y demás, ¿no? Entonces, es un documental, un personaje súper fuerte, y puedes, con ella se pueden ver como todas las presiones sociales que te puedas imaginar en una sola persona. Y además lo impresionante es que es un documental, ¿me explico? O sea, sí, pareciera que lo planearon, dijeron. Estamos hablando de la vida sí. real de una persona. Sí, qué terrible. Totalmente. Uno pensaría, no, pues es una ficción, le hicieron esto y le metieron problemas. Ya sabes, si fuera ficción dirías, ay, ya, ahora sí, qué exagerados. No, es documental. Oye, ya hay una última película que quisiera comentar antes del corte, que es Última Parada Palestina. Ahora, justo que hace unos semanas, meses, estábamos atentas a la situación en Gaza. El tema está prácticamente en el aire, como dices. Viene el director de la película, Paul Moreira, y estará presente también en las 3 funciones que dará. Creo que es muy interesante. La película aborda este acoso hormiga que sufre la población palestina en West Bank, ¿no? Es muy interesante porque no solo se va a los testimonios palestinos, sino agarra también a los testimonios. Hay militares del ejército israelí que están ya en contra del gobierno y que revelan ahí todo lo que tienen o que les obligaban a hacer para que la población palestina se sintiera acosada todo el tiempo, ¿no? Prácticamente hacerles como un infierno la vida. Y luego también los grupos judíos que les ayudan, por ejemplo, hay una estrategia de cámaras que les empiezan a enseñar a usar cámaras a los palestinos para que puedan denunciar y subir a internet todo tipo de acoso, ¿no? Claro, ese grupo no es ya muy querido en Israel por lo que hicieron, pero bueno, creo que la película se presta mucho a retomar la postura. Logra el balance entre voces palestinas y judías y creo que logra señalar muy bien el problema. Y decir y traer a colación esto que nosotros, bueno, decíamos hace unas semanas, ¿no? No va más allá de la guerra en Gaza en este momento. Es realmente un sistema de ahogo, de acoso hormiga a la población, ¿no? Sí, son consecuencias de muchos años de malas estrategias o estrategias a propósito. No pensaría, a lo mejor son malas decisiones, pero a lo mejor son decisiones muy calculadas, ¿no? Gracias, vamos a hacer un corte y regresamos con
la presencia mexicana en el festival. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias. Estamos de regreso en la recta final de Luchadoras y acuérdense, desde hoy, 1 de octubre, hasta el 5 de octubre, está la 7ª edición del DH Fest. Hemos estado hablando ya con Iván de las películas que hay y bueno, son verdaderamente, mayormente documentales, muy interesantes. Sí, bueno, por lo menos a mí me interesaban mucho, por eso las Sí. escogimos. Y con tanta pasión las cuentas. Vamos a hacer una transición de lo internacional a México pasando por El Salvador, porque hay una película sobre El Salvador, sobre los niños que fueron, bueno, que desaparecieron durante la Guerra Civil, que además viene acompañada de una invitada. Sí, se llama Niños de la Memoria, también es un documental muy triste en muchos sentidos. Es sobre, pues de alguna forma, el mercado de niños que hubo durante la Guerra Civil en El Salvador, ¿no? Durante esa época, pues a veces llegaban y arrasaban con pueblos y lo que hacían con los niños era venderlos a extranjeros en adopción. Claro, los extranjeros no todos sabían de qué era producto eso, ¿no? Ellos pensaban que estaban haciendo una buena acción, adoptaban a un niño que estaba en una necesidad, en desamparo, ¿no? Por la Pero guerra. Pero también en el así. fondo pues era pues un negocio, ¿no? Entonces el documental sigue 3 voces. Una chica gringa que fue adoptada en El Salvador, que busca ir al Salvador a ver si encuentra a sus padres biológicos.
Un padre del Salvador que cuando llegó a su casa habían arrasado con todos Qué fuerte. y estaban todos sus hijos muertos, pero no había una chica. Y por otro lado está esta investigadora, ay, veces me puso la piel chinita, me acuerdo. Está la investigadora que empezó este movimiento que se llama, bueno, como una asociación que se llama Pro Búsqueda, que lo que están intentando hacer es muy parecido a lo que se hizo en Argentina con las abuelas de la Plaza de las madres de la Plaza de Mayo, que es tratar de vincular por pruebas genéticas a los niños que se fueron en adopción alguna vez, y bueno, ya han encontrado algunos, unos que en Francia, otros sí, vincularlos con los padres, ¿no? Entonces sigue como a estas 3 personas durante todo el documental y la presión que están tratando de ejercer para que el gobierno de El Salvador abra sus archivos militares y se facilite un poco, ¿no? Y la invitada. La invitada viene una de las abogadas, que es del equipo de Pro Búsqueda, que también fue de las iniciadoras de este movimiento, y estará también al final de las funciones complementando lo que el documental pone, ¿no? Leonor Arteaga se llama la abogada. Muy bien, pues estaremos ahí en DH Fest, en la página web pueden ver cuándo va a estar para que vayan a platicar con ella. Y bueno, la selección mexicana, hay cosas muy, muy interesantes. Yo quisiera poner énfasis en 2, por esto del tiempo. En Frío en el Alma, que además está dirigido por una de nuestras compañeras que trabaja aquí en Rompeviento, fue Mónica González, de Periodistas de a Pie. Cuéntanos que este documental tiene además una idea muy original detrás. Sí, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. Creo que además del tema que es fuerte, porque son desaparecidos, que es algo que ahorita en México es preocupante, y también por eso traemos Niños de la Memoria, no es nada más coincidencia, sino creemos que puede haber un complemento, porque tarde o temprano en México se tendrá que hacer esto mismo, ¿no? De empezar la búsqueda de todos esos desaparecidos, ¿no? Ya lo inició El Salvador, ya lo inició en varios países. Un poco aquí también, y en Tijuana me parece ya hay como agrupaciones, pero bueno, va a tomar fuerza. Entonces creo que no es una coincidencia, sino es un enlace que queremos hacer entre 2 películas en particular. Y el formato es un documental interactivo, y de hecho Mónica estará presentándolo en el cine como es, interactivo. Y lo interesante es que este documental no acaba hasta que se resuelva el caso. Eso puede ser en muchos años, ¿no? Cada vez que hay un avance en el documental, se sube un pequeño capítulo del documental y se van agregando. Entonces, de alguna forma, queda claro, porque muchas veces los documentales llegan a un fin y ya no sabes qué pasó, qué fue, ¿no? Digo, retratan un tema y demás. Pero la idea es también de alguna forma una pequeña presión, ¿no? De estar diciendo, el documental sigue porque el caso sigue, ¿no? Entonces, y lo que te genera como espectadora, ¿no? O espectador, que es decir, bueno, se acaba la película, pero en realidad esto no ha terminado, ¿no? Es una búsqueda que sigue y además es súper dolorosa para las familias. Sí, bueno, a mí, independientemente de la idea del formato que se me hizo muy novedoso para el tema, como para seguir con el tema, lo que retrata es escalofriante porque de alguna forma no son historias extraordinarias, no es como la gente desaparecida desapareció, como desaparecen, ¿no? Luego uno piensa que no te puede tocar, no te puede suceder. Entonces el trabajo que hizo Mónica me parece interesante porque también busca darle a entender, empieza con una manifestación, ¿no? Y ellos diciéndoles, bueno, empiezas desde ahí. La gente como dándole el avión a estos que se manifiestan por sus parientes desaparecidos, pero en cuanto la gente entienda que es todo algo que tú saliendo de tu casa igual te podría suceder, entonces a lo mejor no solo vas a aceptar que se estén manifestando, sino probablemente te les quieras unir. Estamos ya literalmente a una nada de terminar el programa y hay mucho que va a haber en la selección mexicana, entonces si nos quieres decir al menos los títulos. Sí, va a estar Atempa, que es muy interesante, sobre todo el personaje principal es un niño travesti, Mushe, en Juchitán, bueno, en San Blas, Eco de la Montaña, que es de Nicolás Echeverría, que él ya es prácticamente toda una figura en el cine mexicano, y este documental que sigue a un artista huichol, y bueno, de paso te enteras de toda la problemática de los huicholes que viven. Está el documental Bering de Lourdes Grobet, que es un documental mexicano. El tema es en Bering, pero finalmente esos temas
se entrelazan comunican, con todo lo que es, ¿no? Es una pequeña población en Bering y todo lo que ha sufrido desde que prácticamente este cacho es Estados Unidos, este cacho es Rusia, familias quedan un poco divididas y también un poco la pérdida de las costumbres, de todo lo que se va perdiendo, el idioma, todo eso, ¿no? Y además con Lourdes Grobet seguro hay una promesa visual ahí. O sea, tiene unas tomas, o sea, independiente del documental, fotográficamente es muy padre. Y los cortos. Pero me está faltando un largo, no lo quiero dejar fuera, Valencia. Salaverna. Y Salaverna, que es el acoso de una minera a un pueblito. Todo lo que hace la minera con tal de sacar a la gente de ese pueblito de forma ilegal, ¿no? Para que ellos solitos se vayan y ya luego ellos puedan llegar así con todo a barrer. Y luego tenemos una sección de 7 cortometrajes que decidimos hacer que cada año los cortometrajes sean temáticos. Entonces, este año está dedicado a la equidad de género. Entonces, tenemos 7 ejemplos de 7 casos diferentes donde hay un problema evidente de equidad de género. Y bueno, tanto estos 7 cortos como los 5 largometrajes están compitiendo por un premio en efectivo, porque la idea es un poco alentar eso, ¿no? El valor que tuvieron para dar luz a esta problemática que normalmente está en la oscuridad, ¿no? Claro. Y bueno, los temas son feminicidio, está también el caso de Lidia Cacho, el caso de Silvia, también que está allá en Oaxaca, que también es una defensora en acoso, las chicas que fueron sobrevivientes de violencia en Atenco, ¿qué más? Las chicas de la comunidad maya que han sufrido pues abusos, violaciones y demás por parte del gobierno, del ejército, y bueno, cómo esos abusos terminan afectando generaciones y generaciones. Claro. Pues dinos más información de, otra vez, fechas, sedes, dónde podemos ver la programación antes de despedirnos. Bueno, es del 1 al 5 de octubre. Consulten toda la programación. También todos nuestros invitados aparecen en www.dhfest.org. Y creo que eso es así. Ahí pueden ver todo. Y del 1 al 5 de octubre nuestras sedes Cinépolis Diana, Cineteca Nacional y Filmoteca UNAM. Pues son 5 días intensísimos de cine, derechos humanos y de pues mucha emoción y mucha discusión también. Sí, esperemos les guste y sobre todo que se lleven algo, que puedan, llegando a su casa, no los queremos convertir en activistas, queremos que haya cambios en su vida cotidiana y que esos cambios a la larga generen un cambio mayor en el país. En las formas de ver y preocuparse por el mundo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por estar. Esto fue Luchadoras. Vayan a DH Fest y nos esperamos también el próximo año. Claro que sí, muchas gracias. Chao, nos vemos.